Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Quiero dedicar este tiempo, estos 30 minutos, para hablar con ustedes de un tema muy especial que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero quiero basar mi estudio en el libro de Ezequiel. No lo voy a tocar en el libro de Hechos ni en Zacarías. De paso, hay varios libros en la Biblia que hablan acerca del Espíritu Santo. Quiero que tú me acompañes en Ezequiel capítulo 1, en el versículo 15. Vamos a encontrar una visión que habla el libro de Ezequiel. Dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Voy a leer hasta el versículo 19 para después empezar a explicar. El aspecto de las ruedas y su obra semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los 4 en las 4 ruedas. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Miren, voy a leer el último versículo porque este versículo es clave, el versículo 20.
Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen las ruedas, también se levantaban tras ellas, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Saben que el libro de Ezequiel presenta una visión bastante extraña. Presenta primeramente un cuadro de seres vivientes que se le menciona aquí, que es la misma frase que se usa en el libro de Apocalipsis. La diferencia entre los seres vivientes de Apocalipsis que escribió Juan, los seres vivientes que escribió el profeta Ezequiel, son el número de alas que tienen cada uno de ellos. Obviamente, los seres vivientes, cuando tú ya lees en Ezequiel capítulo 10, por asunto de tiempo no vamos a ir leyendo cada uno de estos versículos, pero cuando tú lees el capítulo 10, te vas a dar cuenta que estos seres vivientes que menciona Ezequiel está haciendo una referencia a querubines, seres vivientes con 4 alas. Los que menciona el libro de Juan son seres vivientes también, pero allá hace referencia que tienen 6 alas, son los mismos que vio el profeta Isaías, igual en una teofanía, en el capítulo 6, donde él menciona que esos seres vivientes con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies, ¿verdad? Estamos hablando de una serie de ángeles que hay en el cielo y que realmente son ángeles muy poderosos. Inclusive en el libro de Ezequiel podemos encontrar que Lucifer es un querubín protector, podemos decir que es un ángel parecido a los que ve Ezequiel en su visión, un ángel con 4 alas, poderoso, y menciona la Biblia que los seres vivientes se mueven a voluntad de donde los mueve el Espíritu de Dios. ¿Saben qué interesante estos versículos que leímos de Ezequiel? Porque primeramente menciona que ve una serie de ruedas en el espacio. Si tú buscas en Google vas a encontrar, pones las ruedas de Ezequiel, vas a encontrar figuras, algunos se lo imaginan de forma diferente, o bueno, tienen formas de cadena, pero la que más se apega, basado en una, podemos decir, una cita de Elena G. de Quay, es semejante, dice ella que son ruedas mezcladas, pero en forma de cadena, pero son 4 ruedas que están mezcladas al mismo tiempo, una rueda que gira hacia la parte delantera, una rueda que gira hacia la parte hacia atrás, una rueda que gira hacia la derecha y otra rueda que, según la visión que dice Elena G. de Quay, ¿verdad?, que vio Ezequiel, gira a la izquierda. En otras palabras, si queremos aplicar la física, que 4 ruedas se empujan al mismo tiempo en los 4 diferentes ángulos que tenemos, humanamente podríamos decir que esas ruedas es imposible que se puedan mover, ¿verdad? ¿Saben qué es curioso? Porque estas ruedas obviamente se refiere al carruaje de Dios, pero Elena G. de Quay saca de ella una visión para nosotros los seres humanos. Ella menciona, bueno, también el libro de Ezequiel lo menciona aquí claramente, explica que las ruedas son espantosas porque están llenas de ojos en las 4 ruedas. Y esos ojos obviamente miran el movimiento que hace Ezequiel a donde él mueva. Prácticamente no puede esconderse de ellas porque son muchos ojos que observan los movimientos que él tiene. Bueno, los ojos, dice el Espíritu Profecía, basado en Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Donde se menciona la omnisapiencia de Dios. Dios todo lo sabe. Ahí podemos citar varios versículos de la Biblia donde prácticamente se nos menciona que no podemos escondernos de Dios, inclusive nuestros pensamientos no pueden quedar ocultos ante Él. En Hebreos capítulo 4 se menciona precisamente que todas las cosas están desnudas delante de aquel que en algún momento tendremos que entregar cuentas. Así que las ruedas de Ezequiel representan que Dios todo lo ve. ¿Saben qué es lo interesante mencionar? Porque
Ezequiel en el capítulo 8, cuando menciona los pecados de los dirigentes de Israel, el Espíritu Grecia enfoca más que nada una palabra clave que usa Elena G. de Quay, es pecados secretos. Si tú lees la visión de Ezequiel capítulo 8, te vas a dar cuenta que literalmente toman del cabello a Ezequiel y lo trasladan al santuario que todavía estaba en Jerusalén. Y entonces Dios comienza a decirle a Ezequiel: mira, hijo de hombre, te mostraré las grandes abominaciones que estos hacen delante de mí. Aunque usa una palabra ahí que son como pecados secretos, y el linaje de Quay explica que los pecados secretos a lo mejor podemos decir que son los que más nos dañan, porque pensamos, como no nos pasa nada cuando cometemos algún error, algún pecado, pensamos que por el simple hecho de que cometimos un pecado y Dios no nos castiga al momento, o Dios no permite que haya una consecuencia del acto que hemos hecho, y seguimos avanzando y seguimos ejecutando esos errores, entonces llega un momento en que nuestras participaciones en la iglesia, ¿verdad? Por mencionar un pecado secreto, la otra vez miraba yo un dato en internet, un documental, donde se hablaba a lo mejor de pecados secretos que un pastor hablando de un dirigente, porque al final de cuentas el capítulo 8 habla de, si tú quieres mencionar en la actualidad, la junta directiva, ancianos de iglesia, un pastor. Y en ese documental se hablaba de si los pastores miraban pornografía. La pornografía es un pecado secreto. En la actualidad es un asunto que está al alcance de todos en un clic. Y pues a lo mejor, ¿verdad? Bueno, ahí en ese video que se mencionaba, se le preguntó, podemos decir, como unos 50 pastores de diferentes denominaciones, y muchos aceptaron haber tenido acceso a ese tipo de videos, si queremos llamarle así, prohibidos o no agradables delante de Dios. Y esos pecados secretos, a la larga, si no se corrigen, si no se piden perdón, y vamos a la iglesia, participamos, predicamos, y se vuelve una costumbre, llega un momento en que Dios se puede apartar, porque pues cuando uno lee el capítulo 8, que es una conexión, el 8, el 9, el 10, donde vuelven a aparecer las ruedas, automáticamente al final del capítulo 10 encontramos que Dios se aparta de su templo. Dice Elena G. de Quay, ¿verdad?, basado en ese texto que hemos escuchado: tus pecados me apartan de ti, dice Dios. Yo no puedo convivir con personas que vivir pecado, más pecados secretos. El pueblo de Dios auténticamente, entre comillas, aprendía a adorar a Dios, pero tenían imágenes de celos dentro del santuario. Encontramos ahí a jóvenes que la mitad de su cuerpo aparentemente estaban con Dios, pero la otra mitad, dice Ezequiel 8, adoraban al sol. Mujeres que se ven ahí llorando a Tamuz. En otras palabras, un pueblo totalmente corrompido, un pueblo que se aparta del camino correcto de Dios. Y algo que, regresando al capítulo 1, automáticamente, donde mencionábamos que nada se puede ocultar a Dios, dice Elena G. de Quay, el último capítulo, versículo que leímos aquí en el capítulo 1, versículo 20, dice ahí literalmente, lo voy a leer de nueva cuenta para que podamos comprender. Dice automáticamente: hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu que estaba en los seres vivientes estaba también en las ruedas. Hace un momento decíamos que las ruedas al mismo tiempo empujan, una hacia de frente, otra hacia atrás, derecha, izquierda, humanamente imposible de mover. Solamente el Espíritu de Dios las puede mover. Mire, yo quiero leer aquí una cita que pues sí la quiero mencionar de forma directa
de Elena G. de White, donde ella de forma intencional menciona que, bien, voy a leerlo aquí, dice: así como la complicada semejanza de ruedas está bajo la dirección de la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales, hablando como pueblo, pero ya hablando de forma personal, dice: Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y todo individuo de hoy en día. Todos deciden su destino por propia elección y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. ¿Saben que las ruedas se mueven a donde el Espíritu Santo las quiere mover? En otras palabras, si esas ruedas que representan el destino humano no son movidas por Dios ni por su voluntad, entonces Elena G. de White dice que de forma automática las ruedas se dejan de mover. Imposible que se muevan. La física humana, dicen, es imposible que puedan tener movimiento hacia algún lugar. Y Elena G. de White menciona: solamente el poder del Espíritu Santo puede mover esas ruedas. Ahora, Elena G. de White explica que las ruedas se dejan de mover por asunto de lo que ya mencionamos en Ezequiel 8, por asunto de los pecados secretos. O cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios o no quiere apegarse a un plan que Él tiene diseñado para su vida, difícilmente las ruedas también se pueden mover. Ahora bien, cuando una persona que fue miembro de iglesia comienza a vivir en pecados secretos, podríamos mencionar, por ejemplo, la historia de David. El mismo David menciona: mientras yo no confesaba mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo. Podemos mencionar la historia del rey Saúl, que conforme fue pasando el tiempo, fue cometiendo errores tras errores, hasta el punto de ir y visitar de forma secreta aquella bruja de Endor, que obviamente para Dios no hay nada secreto. Él castigó de forma dura, severa, se apartó totalmente de él, su presencia. Las ruedas de Saúl, podemos decir, se dejaron de mover. Nunca hubo una confesión. Y esos pecados de él lo llevaron directamente a un suicidio, a una muerte, y que no solamente fue temporal, sino que también la Biblia menciona que la muerte de Saúl es de una forma eterna, ¿verdad? Él se perdió por causa de su desobediencia. No fue así con David. Es cierto, cuando David vivió ese periodo de, entre comillas, tener un pecado secreto, pareciera que sus ruedas se dejaron de mover. Se empezó él a, si queremos usar esa palabra, a detener espiritualmente, hasta que llega el profeta Natán y le hace ver su pecado. Y él mismo da una sentencia que debería haber tenido cuando le dicen: aquel hombre que comió una oveja que no era de él, teniendo muchas, furor David, decide ese hombre debe ir. Y el profeta Natán le dice: pues tú eres ese hombre, ¿verdad? Pero al verlo a él conmovido, al verlo a él arrepentido, de forma automática Dios le dice: dile a David, no morirás, pero obviamente las consecuencias del pecado. Yo quiero decirte algo aquí rápido. Ezequiel menciona: una persona sin el Espíritu Santo, una persona que sus ruedas ya no se mueven, una persona que decide vivir en un pecado que lo aparta de Dios, de forma automática lo convierte en una vida también a nivel de Ezequiel, donde prácticamente la persona no tiene el Espíritu en su vida, no tiene ni el poder de la palabra que lo alimenta. Ezequiel capítulo 37 de forma automática menciona que una familia, una persona, una iglesia que no tiene Espíritu de Dios puede convertirse en un de huesos, una persona muerta espiritualmente. Es curioso, cuando tú lees 1 Corintios capítulo 12, de forma práctica, Pablo menciona que en 1 Corintios 12 dice que una iglesia que tiene el Espíritu de Dios, una iglesia que Cristo es la cabeza, que tiene movimiento, que vive consagrada, pues es una iglesia viva, con un cuerpo completo, con pues todo lo que tiene la piel, los tendones,
los órganos funcionando de forma correcta, pero cuando hay pecados no confesados, cuando hay situaciones que nosotros mismos que se aparte Dios, de automática, dice la Biblia que en una iglesia se debe morir. Me ha tocado ver iglesias que están muriendo por el tiempo, no hay alabanzas, no hay predicación, no hay evangelismo, la gente ni le agrada estar en ese lugar, no se ve el movimiento, no se ve el Espíritu Santo ahí. Y llega un momento en que esa iglesia tiene que cerrar. Una familia que deja de leer su Biblia, que deja de asistir a la iglesia, que deja de buscar la alabanza de Dios, empieza a morirse. Y una persona también de forma práctica. Hay un texto que ustedes conocen que dice la Biblia: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando una persona se deja de alimentar de la palabra de Dios, es obvio que le va a pasar o va a formar parte de este valle que menciona Ezequiel, capítulo 37, donde la persona se convierte en muerto. Cuando llega ahí, hay una cosa que le dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrá una persona que se apartó de los caminos de Dios, que se metió en los vicios, en los placeres, en la inmoralidad, en los malos pensamientos, en la incredulidad, podría ser que esa persona en algún momento podría regresar a los caminos del Señor? Bueno, Ezequiel 37, si queremos llamarle así, se da una receta espiritual. Primeramente, Dios le dice a Ezequiel: mira, háblale a los huesos. En el versículo 7 del capítulo 37 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos todavía espíritu, ¿verdad? Dios le dice: mira, háblale a los huesos, y diles: huesos, oíd la palabra de Dios. Saben que lo primero que le da vida a una persona, bueno, o tal vez no vida, sino que por lo menos hace que la persona comience a tomar forma otra vez, porque aquí menciona que cuando él le habla a esos huesos secos y ellos escuchan la palabra de Dios, de forma automática los huesos se juntan, se convierten en cuerpos pero sin vida, y lo que realmente revive a los huesos es el Espíritu de Dios. ¿Verdad? El versículo 9 dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? No hay atajos para ir al cielo. La persona tiene que escuchar la palabra de Dios, pero tiene que ir acompañada con el poder del Espíritu. Yo creo que cuando tú has experimentado esto y lo has visto, como una persona que estaba muerta espiritualmente vuelve a revivir, cuando se hace una campaña, de forma automática una persona escucha la palabra, y si es conmovido por la palabra, el Espíritu lo toma, y esa persona decide bautizarse otra vez, decide regresar al camino correcto, al camino de Dios. Y eso es lo que hace esta receta que dice el profeta Ezequiel. Pero miren, yo quiero cerrar en Ezequiel capítulo 47. Hay otra visión que Ezequiel menciona cuando Dios regresa de nueva cuenta a su casa, a su templo. En Ezequiel capítulo 47, versículo 1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Saben que Ezequiel vio un templo? Y debajo de ese templo dice que salía corrientes de agua, un río. Ese templo tiene un simbolismo. ¿Saben que Cristo, cuando habló con aquella mujer samaritana, dijo: llegará un momento en que ni aquel monte que hablaban los samaritanos, ni en el monte de los judíos, donde estaba el templo de Jerusalén, el pueblo tendría que adorar? Dice Jesús a la mujer samaritana: llegará el momento en que mi Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Saben que este templo
ya no se refiere al templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70, sino que ustedes han leído que Cristo mismo dijo, este templo, refiriéndose a su cuerpo, yo lo puedo destruir y en 3 días volverlo a levantar. No lo entendieron los judíos. Ha leído en la Biblia también que menciona, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Saben que Jesús en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, él hace referencia al templo de Ezequiel? Él ahí que si tienes, vaya y busque la fuente correcta. En capítulo 7, versículos 37 y 39, es un versículo conocido, lo voy a leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, haciendo referencia a Ezequiel 47, de su interior, ¿verdad? Así como del templo de Ezequiel, del interior de Ezequiel, salía una corriente de agua, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aún no ha venido el Espíritu porque Jesús no ha sido glorificado. La única manera para que tú y yo seamos una de bendición, ¿verdad?, en el trabajo, en la escuela, en tu universidad, en la iglesia, en tu casa, con tu familia, es que de tu interior puedan salir ríos de agua viva. Estamos leyendo aquí en Juan 7, que el río representa el Espíritu Santo y solamente teniendo el Espíritu Santo es que podemos entender la palabra, la podemos practicar. Solamente teniendo el Espíritu Santo es que podemos dar palabras de bendición. Solamente teniendo el Espíritu Santo es que podemos vivir una vida de santidad. Bien dijo Jesús, sin separado de mí nada podéis hacer. Y yo quiero concluir con una frase que aparece también en Ezequiel 47, dice que esas corrientes de agua, conforme Ezequiel iba haciendo un recorrido, primero le llegaban a los tobillos y fue aumentando hasta que empezó a nadar en medio de esa corriente. Ezequiel pudo ver también que a las orillas habían árboles grandes, frutales, que se mantenían vivos gracias a esa corriente. Ya decíamos aquí, según Jesús, ¿verdad?, las corrientes de agua representan el Espíritu Santo. Y yo termino con el Salmo 1. Saben que resume lo que vimos en esta hora, el resumen de lo que vimos de un principio. Dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de vencedores se ha sentado. Si tú realmente quieres que tus ruedas no se detengan, que representa tu destino, y que cuando Dios vigila, ¿verdad?, aún en tus pensamientos, en tu vida secreta, pueda encontrarte como este versículo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en ese consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni estuvo pues en silla de escarnecedores, sino que se mantuvo fiel delante de Dios en todo momento, y que su deleite, ¿verdad? El versículo 2 dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, en la mañana lee la Biblia, encuentra delicia, estudia su palabra, por la noche lee la Biblia, agradece a Dios. Ese tipo de persona que no escucha consejos de malos y que no anda viviendo una vida que viven los pecadores y que no es una persona que se burla de las enseñanzas de la palabra de Dios, porque medita en la palabra y deja que la palabra se integre a su vida, el Espíritu Santo lo acompaña. La Biblia dice aquí, Salmo 1:3, dice que esa persona que está conectado con Dios es semejante a lo siguiente, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y lo que hace prosperará. La persona de la Biblia se mantiene en lo correcto. Dice que es como un árbol plantado, ya decíamos, esos árboles que vio Ezequiel, junto a corrientes. La corriente representa el Espíritu Santo. Una persona que está junto a esa corriente te va a dar fruto. ¿Cuáles son los frutos? Los que aparecen en Gálatas 5. Paz, benignidad, paciencia.
esos frutos son los que le dan sabor a tu vida. Esos frutos son los que se convierten en bendición a todas las personas que te rodean. Esos frutos son tu credencial, tu carta de presentación. Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tú dices que eres un hijo de Dios, que vives de forma recta delante de Él, si tú dices que realmente el Espíritu Santo está contigo, ¿sabes qué? No hace falta que tú lo digas. Las personas que te rodean lo van a decir, porque tus frutos dan sabor, porque tú te conviertes en una bendición y simplemente tú te convertirás en una persona que en todo momento hace la voluntad de Él, y entonces de forma automática, si tú lo digas, la gente dirá, verdaderamente esta persona es una persona que está llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que lo que hemos estudiado pueda fortalecer tu vida espiritual. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para